Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pantoja Díaz, soy aprendiz del programa Coordinación de Procesos Logísticos SENA y el día de hoy voy a explicar paso a paso cómo realicé la evidencia algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. A manera de introducción diré que el cálculo de áreas y volúmenes es importante en geometría, puesto que nos permite conocer el espacio que ocupan las figuras planas o tridimensionales en ciertos lugares. Como también hay que mencionar que son útiles en campos como la construcción, la ingeniería, la logística o la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces realizar estos cálculos de manera manual puede ser repetitivo y también propenso a tener errores. Entonces, para agilizar este proceso se puede utilizar herramientas tecnológicas como lo son Excel. Excel es una herramienta que además de organizar datos también nos permite aplicar fórmulas y algoritmos. En este trabajo se presenta un algoritmo en Excel para calcular de forma rápida y de manera eficiente lo que es el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de ciertas figuras geométricas. Seguido a esto tenemos el planteamiento del problema y, como lo mencionaba anteriormente, el cálculo de áreas y volúmenes es importante en geometría, pero hacerlo de manera manual puede ser tardado y generar errores, sobre todo pues cuando se trabaja con varias figuras al mismo tiempo, lo cual a su vez genera una necesidad de contar con un método más rápido y confiable que facilite este proceso. Una alternativa a este problema es la herramienta Excel, que además de organizar los datos, también nos permite aplicar fórmulas y crear algoritmos que hacen más sencillo y preciso el cálculo de estas figuras geométricas. Seguido a esto tenemos las figuras geométricas, tanto planas como sólidas, y encontramos un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un rombo, un trapecio, un cono, un cilindro, un círculo, una esfera y un prisma rectangular, que estas fueron las figuras que yo utilicé para realizar mi algoritmo en Excel. El algoritmo en Excel que realicé se trata de una tabla en donde podemos calcular de manera más eficiente lo que es área, perímetro y volumen de las figuras anteriores. En este caso, la tabla nos indica qué tipo de figura es, el nombre de esta figura, una imagen para que podamos ver qué es lo que estamos calculando, las fórmulas que se requieren para calcular tanto área, perímetro y volumen, y finalmente también tenemos unas celdas en donde encontramos área, perímetro y volumen, pero ya con las fórmulas establecidas, es decir, en la parte donde nos dice datos solo ingresamos los valores de ya sea base, altura o radio, y en estas celdas ya se va a generar automáticamente este tipo de información o de resultados. Por acá les voy a indicar cómo se realizaría. Entonces, tenemos por aquí en Excel la tablita, tenemos el cuadrado. Si utilizamos la fórmula del área que nos dice que es igual a base por altura, ponemos que la base tiene unos 5 centímetros o cualquier unidad de medida, y la altura también lo mismo, porque un cuadrado debe tener la misma distancia o longitud, por así decirlo, en los 4 lados. Entonces ahí automáticamente ya nos viene calculando lo que es área y lo que es perímetro. En el caso del rectángulo también, si podemos poner que la base son 10 metros, 10 centímetros o cualquier unidad, y la altura son 8, aquí podemos ver que también ya nos genera el área en unidades al cuadrado y el perímetro pues en unidades de medida normales, ya sean metros, centímetros, etcétera, dependiendo de lo que estemos calculando. Por acá tenemos lo que es un círculo y podemos establecer aquí el radio. Podemos decir que tenemos un radio de 2, entonces eso ya nos calcula automáticamente lo que viene siendo el área y también nos viene calculando el volumen. Y así sucesivamente con cualquier información de este tipo de figuras que ingresemos. Seguido a esto, finalmente también teníamos otro ejercicio, un problema en cuanto a figuras irregulares. La pregunta nos dice que si tuviéramos un sólido irregular, ¿qué método utilizaríamos para calcular el volumen? En mi caso, quise utilizar como una figura irregular un cono de helado. En este caso podemos decir que el cono de helado, de manera hipotética, podemos calcularlo utilizando el volumen de la esfera y el volumen de un cono.
y al final, sumando estos dos volúmenes, encontramos el volumen total o el volumen de lo que en sí representa el cono de helado. Y finalmente, a manera de conclusión, quiero decir que el uso de Excel para calcular ya sea áreas y volúmenes resulta una herramienta pues bastante valiosa, ya que permite realizar los procedimientos de una manera muchísimo más rápida y más precisa. Reduce también los posibles errores en los cálculos manuales y además su aplicación contribuye a comprender mejor los conceptos de la geometría y ver cómo estos pueden integrarse en situaciones prácticas de la vida cotidiana. Muchas gracias.